this place I see signs and wonders, miracles breaking out in this place. I see breakthrough. We will progress. Breakthrough, 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 breakthrough. Right now, I see breakthrough. Breakthrough, breakthrough, right now. We see breakthrough right now. Heavens are open, strongholds are broken. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the bondage is broken, the yoke has been lifted. In the name of Jesus, in the name of Jesus. They are broken in the name of Jesus. They are broken in the name of Jesus. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches a todos. Espero que ya se encuentren en casita, disfrutando de la familia. Este es un tiempo de equipamiento ministerial y que sea el Señor hablando en nuestras vidas, el Señor hablando en nuestro corazón. Es importante que consideremos que hay cosas en nuestra vida que tienen mucha importancia y una de ellas es poder permanecer fiel a la palabra de nuestro Señor, poder considerar al Señor como parte fundamental de nuestra vida y que en este día no solamente se nos pueda otorgar un conocimiento solamente humano, sino que el Señor pueda hablar a través de cada uno de nosotros, que podamos escuchar su palabra con entendimiento, sabiendo que todo lo que hagamos es para edificación del pueblo de Cristo. Así que, sin más preámbulos, vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora. Gracias por el privilegio que me das de estar delante de tu presencia, Señor. Toma el control de mis labios, Señor, de mi mente, de mi corazón, aún de mis pensamientos, Padre. Que podamos tener este tiempo de equipamiento ministerial sabiendo que somos portadores de tu palabra, Señor, y que en el perfeccionamiento de aquella palabra buena que viene de arriba, Señor, podamos llegar a la estatura del varón o la mujer perfecta, Señor, a los cuales tú llamas para tu buena obra, Señor. Te doy gracias por mis hermanos que ya están conectados y que Dios me les abra el entendimiento en su totalidad, papito lindo. Te pido que bendigas a nuestros pastores, Señor, y que podamos ir, Señor, encaminándonos a entender, Padre, cuál es el valor de la ofrenda, Padre. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, hermanos. Pues el tema de hoy, como lo pudieron ver en la introducción, es el valor de la ofrenda. Muchas de las veces podemos entender o creer que tenemos el conocimiento de lo que tiene valor en nuestra vida, pero resulta ser que conforme va pasando el tiempo, nos damos cuenta que realmente el conocimiento lo tenemos. Lo único que nos hace falta es el poder entender qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas y qué es lo importante, ¿verdad? Considero que la ofrenda es algo importante, el valor de la ofrenda trae algo y trae bendiciones, pero no solamente eso, sino como a la manera de la Santa Cena. Es un momento que se parece a un ritual
o que parece algo que hacemos por costumbre cada mes, pero así como la Santa Cena tiene su importancia y su valor, la ofrenda también. Y lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra, pero quiero que usted considere que la ofrenda tiene mucho valor, y no solo valor en la cuestión de lo que pudiéramos dar, de lo que pudiéramos dar de nuestros bienes, no solamente viéndolo, hermano, como la cuestión material, sino una manera de acercarnos a Dios, y lo vamos a ir viendo a la luz de la palabra. A veces la ofrenda trae que nos podamos acercar a Dios. Pero mire, lo quiero llevar a la palabra en Levíticos 1, del 1 al 5. Dice: Dios llamó a Moisés desde el santuario y le ordenó que le diera este mensaje a los israelitas. Uno de los puntos importantes que quiero recalcar aquí, hermanos, es que Dios llamó a Moisés. Entonces, el mensaje de la ofrenda comenzó con Dios, no con el hombre. Quiere decir que muchas de las veces nosotros creemos que la ofrenda solamente tiene que ver en la cuestión monetaria, en la cuestión de personal, mis bienes, la cantidad, el número, y en nuestra mente humana siempre tenemos ese código de es dinero, es que me quiten, es que no voy a tener. En vez de poder ser, como dice la palabra, Dios bendice al dador alegre, pareciera ser que todavía ni siquiera estamos en ese tiempo y ya nos está causando un problema en nuestro interior, porque somos tan capaces de pensar, tenemos el pensamiento tan vasto, que de repente solamente nuestro único pensamiento cuando dice uno vamos a ofrendar diezmar es simplemente dinero o me quitan algo. Pero en este pasaje dice que Dios llamó a Moisés, ¿pero para qué? Para que le diera un mensaje a los israelitas, y lo hemos estado viendo en el transcurso del mes. El mensaje que Dios trae, hermano, o de otra manera dicha, la advertencia que Dios trae, es para que nosotros reconsideremos qué es lo que hemos perdido, o qué es lo que le hemos quitado, porque no es que perdamos solo todo nosotros, sino solo que Dios pierda algo, a lo mejor de nosotros, sino que cuántas veces nosotros como personas o como parte de una iglesia le quitamos el valor a las cosas. Creemos que la ofrenda solamente, se los vuelvo a decir, es una parte que uno nos quitan, pero siempre la ofrenda tiene que entenderse como un privilegio, como una responsabilidad, un compromiso. Yo hice un compromiso con el Señor de que yo iba a dar lo que le correspondía. Ese es mi compromiso con el Señor. Pero cada uno tiene que llevar un compromiso. Pero mire, dice la palabra más adelante: cuando alguno de ustedes me presente una ofrenda para quemarla en mi honor, podrán ofrecerme terneros, cabritos y corderos, perdón. Una de las enseñanzas de este versículo es que Dios llamó a Moisés, donde presenta un principio del reino, donde la ofrenda es una respuesta. La ofrenda es una respuesta a la voz de Dios. Cuando nosotros ofrendamos, nos estamos acercando a Dios. Cuando nosotros cumplimos con el Señor, nos estamos haciendo parte. Estamos diciéndole: entonces ahora yo quiero darte una ofrenda en una respuesta a lo que Dios dice, porque el Señor es el que nos manda a cumplir este principio. Y es un principio, hermano, que durante mucho tiempo en la iglesia ha sido juzgado de manera bien difícil, porque dicen, no, mucha gente dice, no, pero ¿para qué das? No, pero ¿para qué esto? Es que el problema es que la gente no tiene un compromiso con el Señor, más nosotros como pueblo del Señor hicimos un compromiso con el Señor. Así como Él nos bendice, así como Él nos prospera, nos abre puertas de trabajo, porque, hermano, muchas de las veces, si todos pasamos por ese proceso, se busca un trabajo, se busca un emprendimiento, se abre un negocio, se crean oportunidades, dice uno, no, pues le voy a dar por aquí, por allá, y nuestro pensamiento humano no es malo, porque todos queremos salir adelante, todos queremos tener una provisión. Pero muchas de las ocasiones cuando nos referimos a la ofrenda es que nosotros lo hacemos conforme nosotros creemos que es lo correcto. Entregamos una ofrenda y decimos, es lo correcto, es lo justo, es que realmente así yo creo, así yo considero. Pero no, el Señor dice que presentemos ofrendas, pero el Señor también estipula cómo tenemos que presentar las ofrendas, ¿verdad? Dios llama a cada persona, hermano, individualmente.
donde la relación con Dios es personal antes que colectiva. ¿Cómo lo podemos ver en esta parte de la escritura? Porque cuando entraba el sacerdote, hermano, no entraban varios o decían, no, pues sabes qué, vamos a juntarnos con otros 3, entremos a presentarnos como ofrenda, tal vez tú tengas uno bueno, tal vez tú tengas otra cosa mejor, tal vez tú digas, sí, cierto, tengo algo bueno. No, 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 no. Es que la ofrenda aún nosotros como ofrenda era individual y el sacerdote tenía que pasar por todo el caminito para llegar a la presencia de Dios. Entonces, fíjese cómo la ofrenda sí tiene que tener una preparación, porque mire, le voy a seguir continuando leyendo aquí. Dice, si alguien me presenta, no dice si algunos, no dice si varios, no dice si ustedes, dice si alguien de manera individual. Por eso le digo que la ofrenda es de manera personal, no es de manera colectiva. Me presentan un ternero como ofrenda, este deberá ser un macho sin ningún defecto. Entonces él ya nos está marcando un parámetro donde dice sin ningún defecto. Su ofrenda de usted y la mía tienen que ser sin defecto. Cuando uno piensa en decir, híjole, no me va a alcanzar, ya tiene defecto. Cuando uno piensa en decir, híjole, es que no voy a dar tanto porque no, mañana ya no tengo, ya tiene defecto. Cuando usted dice, no, pero es que ¿cómo? ¿Pero por qué voy a dar? Ya tiene defecto. Porque lo que es de Dios no tiene defecto, es simplemente por compromiso, por fe, por amor. Pero dice más adelante, me presenta... dice sin defecto. Lo llevará a la entrada del santuario y allí pondrá su mano sobre la cabeza del ternero y lo matará. Así yo recibiré su ofrenda con agrado y le perdonaré sus pecados. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es uno de los principios que no nos deja o cuál es una de las cosas que no nos dejan ir más allá? Porque, hermano, a veces el Señor recibe nuestras ofrendas, pero puede ser que las ofrendas que le hayamos dado al Señor hayan sido a medias, incompletas, a lo mejor tenían un defecto, a lo mejor en el momento de que tú entregas al Señor una ofrenda, ya viene una actitud negativa, eso hace que tu ofrenda se manche. Tú pudieras dar mucho dinero, pero si tu actitud es decir, ya para que no me molesten, eso ya tiene defecto. Y ya el Señor ya no, aunque des todo lo que tengas, si la actitud no es positiva, puede que caigamos en el pecado, en el decir, pero ¿por qué? Pero por esto. Es que nosotros, hermano, de repente me sorprendo porque cuestionamos todo. Hasta la palabra de Dios, pero Dios tiene sus parámetros para con nosotros, o como dicen aquí, ¿verdad? O con el razonamiento, realmente si es así, queremos razonar, queremos decir, no es que esto, que no, ¿por qué, hermano? Si aún dice la palabra que des como ya propusiste en tu corazón. Entonces, no es que tú llegues a la iglesia y digas, propongo en mi corazón esto. No, es que uno ya debería venir preparado desde casa diciendo, Señor, esta semana yo cobré, no sé, cualquier ejemplo, yo ya tuve el fruto de mi trabajo en este día. Y Señor, yo quiero preparar mi ofrenda, preparar mi diezmo, Señor, yo cumplo contigo, ahí está. Pero de como dice su palabra, que como nosotros demos, conforme hayamos sido bendecidos, pero sin el razonamiento, hermano. Porque muchas de las veces el razonamiento hace que perdamos la dirección de lo que estamos haciendo. En este versículo, hermano, en el 3, en el que usted ve donde dice si alguien, el sacrificio implica una entrega, hermano, algo valioso. No era algo sin costo, la ofrenda o el sacrificio no es algo sin costo o sobrado, que algo que nos sobre, no, la ofrenda representa, mire, aquí puse, no lo va a ver en pantalla, pero yo puse que la ofrenda representa, punto número 1, trabajo, punto número 2, tiempo y punto número 3, recurso. Entonces, donde una ofrenda no cuesta nada, difícilmente expresa una verdadera entrega. Hermano, a veces cuando nosotros razonamos este tiempo de la ofrenda y el valor de la ofrenda,
nosotros mismos estamos haciendo de que nuestra ofrenda ya no tenga un valor, simplemente sea un acto de dar algo, de ofrecer algo, de entregar algo, pero ya no tiene la marca del amor, la marca de que es una ofrenda verdadera, de que costó trabajo, hermano, costó trabajo. ¿Por qué? Porque fuiste, veniste, hiciste tus negocios, tus emprendimientos, y como les decía hace rato, a veces hacemos nuestra vida de manera que nosotros creemos y a veces las cosas no salen bien o normalmente no salen bien. Y uno dice, bueno, Señor, pero ¿qué pasó, papito lindo? Pues yo voy a la iglesia, yo pulso un instrumento, estoy en la oración, estoy en la intercesión, estoy en el talento, pero yo ¿por qué emprendo y no sucede nada? Y siempre hay que inclinarnos a decir, a ver, Señor, me tengo que detener y entender que dice el Señor, si nosotros o si tú o yo individual me presentan una ofrenda, necesita tener la preparación correcta. Porque si no tiene la preparación correcta, puede ser que nuestra ofrenda sea rechazada. Más dice en la escritura, en este versículo, yo recibiré su ofrenda con agrado y perdonaré sus pecados. Entonces, uno de los beneficios de entregar una ofrenda, hermano, es que sean perdonados nuestros pecados. Porque todo lo que, mire, hermano, una de las cosas que tenemos que considerar es que el beneficio de la ofrenda no es para los demás. Usted va y ofrenda y dice, ok, está bien, ya entregué mi ofrenda, ya entregué mi sacrificio, ya entregué mi trabajo, algo que me costó. No podemos entregar algo que no nos cueste. Ya me sacrifiqué, ya entendí, me cansé, batallé, tuve un día pesado, tuve un día molesto, a lo mejor la gente es grosera, mi jefe andaba de malas y todo. Y fue un día de caos. Pero cuando tú llegas a la casa del Señor y entregas una ofrenda y dice, ahora podemos ver sin defecto, entonces podemos decir, ay, Señor, entonces ahora ya entiendo que mi ofrenda tuvo una preparación. Pero mire, lo voy a llevar a una parte de la escritura que de lo que yo pude ir, se lo resumí un poquito. El propósito del sacrificio lo entendemos al saber el significado de la palabra sacrificio. Se traduce de corbán, que significa acercarse. Entonces, el sacrificio, la ofrenda, lo que nos provocan es acercarnos al Señor. Si usted ofrenda, si usted diezma, quiere decir a la respuesta de mi Señor. ¿Por qué? Porque el Señor me llamó. El Señor me dijo, ok, hijo mío, trae el alfolí o trae tu ofrenda. Pero como yo le digo, yo le puedo estar compartiendo de la ofrenda y en su mente puede estar el código, dinero. No. Es una preparación que el Señor nos va dando para que tengamos un acercamiento con Él. Pero mire, dice, esto nos hace entender que una de las finalidades del sacrificio es encontrar el camino adecuado para comunicarse con Dios. Entonces, híjole, si nos vamos un poquito a lo directo, diríamos, si usted no trae sus ofrendas sin mancha, sin defecto, tal vez usted ni siquiera esté cerca de Dios, porque dice que la ofrenda te acerca al Señor. Y ahora podemos entender, hermano, que la ofrenda no nace, hermano, la ofrenda no nace de la distancia con Dios, sino es una relación directa y continua con Dios. Ahora podemos entender por qué cuestionamos la ofrenda y el diezmo. Ahora podemos entender por qué nuestra mano se cierra para bendecir la casa, para bendecir a otros, para ayudar al necesitado. Porque si la ofrenda nace de la relación cercana con Dios, por eso no ofrendamos, por eso no participamos del talento, por eso ni siquiera apoyamos la casa. Hermanos, seamos honestos, el lugar donde estamos cuesta. Las amenidades que tenemos como iglesia cuestan. Y usted llega y tiene luz y todo cuesta. Todo lo que hagamos en la casa del Señor cuesta. Pero ¿qué valor le damos a nuestras ofrendas cuando nos presentamos delante de la presencia de Dios? ¿Qué valor le damos a lo que hacemos? Entregar lo que nos corresponde es una manera de decirle al Señor, yo quiero una cercanía contigo, yo tengo una relación contigo. No lo hago porque otros lo hagan, lo hago porque he entendido que la ofrenda me acerca a ti. Y eso es lo más bonito, que la ofrenda nos acerque al Señor.
Mire, hermano, el propósito de este versículo, de esta parte que les escribí, dentro de la iglesia, cuando no hay una cercanía o comunión con Dios, el valor de la ofrenda no se llega a entender. Y no es porque digamos, ay, es que somos un poquito, no, faltos de conocimiento. No, 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 no. Es que a veces no se llega a entender el valor de la ofrenda porque estamos tan alejados de Dios que lo único que tenemos cerca es estar en la iglesia. Eso es lo único que nos hace pensar que estamos cerca. Llegar a la iglesia, sentarnos, escuchar, dormirnos, medio alabo, medio adoro. Es más, ya en el talento ya ni me cuenten, porque yo nada más vine a la iglesia y en el talento me hago la hormiguita, me voy, ¡fum! Hasta luego. Y ahí nos vemos y nos vemos hasta el otro culto. No, 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 hermano. Es que entonces no entendemos el propósito que tiene la ofrenda. Y como decían, nos lo han compartido, la ofrenda es por revelación, pero la revelación la da el Espíritu Santo a través de Dios. Y el Espíritu Santo, para que Dios nos dé la revelación, ¿qué necesitamos? Estar sumergidos dentro de lo que es todo nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora podemos entender, hermano, cómo de un parámetro monetario, económico, de un dolor de desprendimiento, creer que nos quitan, que ya no me va a alcanzar, nos damos cuenta que eso, cuando nosotros actuamos de esa manera, es porque estamos tan alejados de Dios que no entendemos que el que es más beneficiado dentro de una buena ofrenda sin mancha ni arruga es usted y yo. Porque cuando nosotros nos presentamos con una mano llena, con una mano en bendición, y no hablo de cantidad, hablo de un corazón dispuesto, de una actitud buena, que uno se preparó en casa y dijo, esto es lo que yo le tengo que dar a mi amado, porque es lo justo, es lo que corresponde. Es el 10%, es la realidad. Y todavía el Señor me permite y me dice, y del 90% tú serás el administrador. Pero eso nos hace, hermano, que aprendamos a estar cerca de nuestro Señor. Y a mí me impacta porque se lo he compartido cuando yo estaba en el desorden del diezmo y la ofrenda. Yo decía, bueno, pero Señor, entonces, ¿qué pasa? Pero cuando yo me ordené, yo dije, es que definitivamente, claro, no fue que diga yo me empecé a ordenar y al otro día yo empecé a recibir, pues no, porque entonces mi siembra anterior tuvo una cosecha. Yo tuve que, pues, diríamos, recoger mi mala cosecha, ahora arar la tierra, volver a sembrar, pero de una manera en abundancia. Entonces, la generosidad no se mide por la cantidad, se mide por la intención del corazón. ¿De qué tanto estamos llenos? ¿Qué tanto es el Señor el que nos dice, ok, tú te comprometiste, tú tienes que ofrendar y diezmar y presentarte como, aún nosotros como ofrenda, hermano, necesitamos presentarnos sin mancha y sin arruga? Pero se los he compartido en otras ocasiones. A veces la mancha y la arruga proviene de nuestro mal pensamiento, de mi boca que lastima, de mis ojos que miran todo mal, de mis oídos que los presto como a la manera de Eva a escuchar el veneno de la serpiente, de mis pies que me llevan a hacer lo malo, de mis manos que hacen que yo retenga lo que Dios me ha dado. Hermano, yo creo y lo he visto con mis ojos y no me lo tiene que decir usted ni otra persona, pero usted y yo hemos sido bendecidos este año de una manera sobrenatural. Lo he visto. Unos han tenido la oportunidad de estrenar casa, carro, de tener un buen trabajo, de que sean ascendidos, de que Dios prospere. Y si nosotros no cumplimos en nuestros votos con el Señor, entonces, como decía nuestro pastor, puede ser que en algún día, así como Dios dio, así Dios pueda quitar. Pero mire, uno de los parámetros de la ofrenda es el acercamiento. Él no busca, llamar la atención. Eso no lo va a ver en pantalla, pero es para que vea de dónde lo estoy trasladando. Así como no solo por imitación, sino por el voto y el compromiso que se tiene con él. Usted y yo, en algún momento de nuestra vida y de nuestro caminar, nos comprometimos con el Señor. Y estoy seguro que hay testimonios donde a lo mejor llegaste sin nada y dijiste, Señor, de veras, tú bendíceme, Padre, para que yo siempre pueda bendecir tu casa. Y ese fue su compromiso. Otros pudieron decir, Señor, bendice mi trabajo, Padre, que pueda yo ser, ascendido, Señor, que pueda lograr un puesto mejor, Padre, porque tú conoces la necesidad de mi casa. Ok, el Señor puso el promover a alguien más. Y de repente el promover, el tener más, el que el Señor abunde,
hace que nosotros nos enaltezcamos en nuestro corazón, olvidemos nuestro compromiso y entonces ya causa, ¿qué es lo que causa? El alejamiento con el Señor. Ya no decimos voy a dar porque lo amo, sino decimos, híjole, es que no, ya mejor no, ¿verdad? Ya no. Y yo lo he platicado aún con el grupo de alabanza, no podemos venir a tocar un instrumento, no podemos venir y cantar, bajarnos y cuando es el tiempo de las ofrendas, hacer como que alguien nos habla o como que estoy siendo poseído por el Espíritu Santo y me derrumbó o me empezó a dar ay, en ese momento me dieron tantas ganas de ir al baño o de repente, ay Señor, es que siento algo en mi corazón, me quiero postrar y tirarme ahí ya cuando acabe el tiempo de la bendición, ahí me voy a quedar Señor hasta que tú me bendigas. No, hermanos, a veces perdemos la dirección de la responsabilidad que tenemos como siervos de un altar y no es, hermano, no es para bendición mía, es para bendición de tu vida, es para prosperidad de tu vida, es para que tú recibas más, es porque si tú eres generoso el Señor te pone en tus manos una doble porción, es porque si tú construyes algo, un acercamiento con Dios, eso te va a dar un arma para que cuando venga el devorador, cuando venga el destructor a venir a quitarte lo que Dios te ha dado, entonces tú puedes decir, no, a mi casa no puedes entrar porque yo estoy del lado de aquel que me lo dio todo, que es Jehová de los ejércitos, nada me puedes quitar porque todo le pertenece a él, de lo cual me ha dado y yo he sido recíproco y he dado lo que me corresponde. Y ahí entonces quitamos la maldición del vengador. Porque usted sabe que cuando uno no cumple, le abrimos la puerta al vengador. Pero mire, dice más adelante en Lucas 9, 23, 24. Ahorita se lo voy a leer, permítame. Dice, y decían a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero dice el Señor, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Este es el compromiso, hermano, del que le estoy hablando. El compromiso se extiende como un pacto de amor y lealtad y obediencia incondicional hacia Dios y hacia el prójimo. Entonces, usted dígame por qué no hay que ayudar al que lo necesita. ¿Cómo justificamos no ayudar al que no lo tiene? ¿Cómo justifica usted no poder extender la mano de compañerismo cuando alguien está viviendo una situación complicada, que lo único que tiene a lo mejor a la manera de la viuda es todo, lo poquito que tiene es todo su sustento? Y nosotros poder ser de bendición para otros, eso es lo mejor, hermano. Porque dice, si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso habla de morir. Eso habla de renunciar a nosotros, a nuestro razonamiento, a nuestro pensamiento, al yo creo, a mí me parece, yo siento, yo he visto. No. Eso es lo que tenemos que morir. A lo que tenemos que negarnos, a lo que nos hace dudar de la palabra de Dios, a lo que nos hace dudar de lo que Dios ya nos prometió, a los que nos quita el proyecto, la visión de restauración, a lo que nos dice, no, pero ¿por qué? Al que nos hace cuestionar eso que se mete en nuestra mente, a eso hay que morir. Porque los pensamientos vienen luego, hermano, que no provienen de lo alto, porque si provinieran de Dios, siempre tu pensamiento sería decir, ¿qué más? ¿Hacia dónde más voy a ir, verdad? Y yo al menos, hermano, considero que como dice aquí en la escritura, y todo el que pierda su vida por causa del Señor, Él lo va a salvar. Ese es un regalo hermoso, pero es una manera de demostrar que el compromiso que tenemos con Dios es tan verdadero que no solamente lo estamos haciendo como diciendo, bueno, Señor, pues sí, lo que tú digas. No, si lo estamos diciendo al Señor, me voy a negar a mí. Y dice el Señor, si aún tú perdieras tu vida por seguirme a mí, esa te salvará. Eso es un compromiso de lealtad con nuestro Señor. Eso hace que cuando nosotros nos comprometemos con el Señor, quiere decir que usted y yo somos una iglesia cercana. Porque ¿cómo te comprometes con Dios si no eres cercano? ¿Cómo le dices al Señor, Señor, yo te pido que me ayudes, te pido que esto y yo voy a hacer? Tiene que haber un acercamiento porque de ahí vienen las bendiciones. Pero mire, dice 2 Corintios 1, del 8, 2 Corintios 8, del 1 al 5. Hermanos míos, nos habla a nosotros como iglesia, ¿va?
Dice, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Dice, estas iglesias han pasado por muchas dificultades. Seguramente usted, hermano, y yo también hemos pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Y ahora usted explíqueme, ¿cómo es que una iglesia que estaba pasando por dificultades? Mire, los macedonios, hermano, en este momento estaban pasando por un sufrimiento de persecución. Estaban pasando dificultades económicas. Estaba en el rechazo social. Y sin embargo, sus circunstancias no apagaron su adoración. Entonces, usted como lee en este versículo, estas iglesias han pasado por muchas dificultades. No era una, eran muchas. Pero están muy felices. Y yo me pregunto, Señor, entonces en la dificultad, ¿cómo le hacemos para ser muy felices? Y todavía dice la escritura, son muy pobres. Imagínense, la dificultad. Y pobres, pero ¿de dónde sacaron la felicidad entonces? Pero han dado ofrendas como si fueran ricos. No, hermano. Entonces ahí yo le puedo decir, ni yo entendí, hermano. Pero, ¿cómo ante la dificultad uno tiene que poner el gozo por delante siempre? Y dice que eran muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricos. Les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. Hermano, pobres, en dificultad. Y no solamente dieron lo que podían, dieron, dice la palabra, aún más de lo que podían. Eso habla de un sacrificio. ¿No será que ellos vieron que otros daban y recibían y dijeron, no, yo quiero ser parte de esto porque cuando yo dé me van a dar? Pero mire, dice, no lo hicieron por obligación. Y muchas de las veces nosotros lo hacemos por obligación. Porque alguien te dice tienes que dar, alguien te dice no te olvides de bendecir la casa, alguien te dice tienes que ofrendar, alguien tiene que decirte qué tienes que hacer o te obligan o es una obligación decirte tienes que dar. Pero ellos no lo dieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Ahora yo le pregunto, usted y yo normalmente no queremos. O a veces no tenemos el código de, porque yo quiero, lo voy a hacer, ¿no? A veces es como un ritual. Pues veo que todos pasan, pues yo también paso. Yo lo hago por imitación. Yo veo que yo paso. Pero hermano, la iglesia estas iglesias de Macedonia, híjole hermano, yo no entiendo de dónde pudieron dar más de lo que, o cómo le hicieron para dar más de lo que ya no tenían. Pablo no inicia hablando de dinero. Eso es algo importante, hermano, que quiero que vean este pasaje. Sino de la gracia de Dios, donde la generosidad no es una acción humana, sino es el resultado de una obra. La ofrenda no nace de la presión, sino de la revelación de la gracia. Entonces, hermano, ¿no será que a veces lo hacemos porque alguien nos obliga o alguien nos lo pide? Yo creo que necesitamos tener un tiempo donde lo hagamos porque nosotros queremos. Porque he entendido que si yo doy, Dios me bendice. Que porque si yo doy, yo sé que abro puertas de bendición. Que porque si yo doy es como decirle al Señor, es que quiero estar tan cerca de ti. Quiero escuchar tu voz, Señor. Yo te doy porque necesito una respuesta. Yo he entendido tu voz, he entendido que tú me has bendecido. Yo lo hago porque yo quiero. Y no solamente, Señor, lo hago a pesar de las dificultades y a pesar de que a lo mejor no lo tengo. Yo lo hago con alegría porque yo te voy a dar más de lo que pudiera, pero lo hago porque yo te amo. Esa es una manera tan bonita, hermano, decía el Señor, me eres tan importante. Por eso yo le digo y lo comparaba con la Santa Cena, porque en la Santa Cena es comer su cuerpo, beber su sangre, o sea, nos introducimos
lo que es Dios en nuestro ser. Y en la ofrenda lo que estamos haciendo es algo tan valioso que lo que estamos haciendo es decir al Señor, yo quiero permanecer cerca de ti. No tener una distancia contigo, Señor. Porque yo sé si que es cuando yo me distancio, pienso mal. Cuando yo me distancio, mi mano se retiene. Cuando yo me distancio, las cosas salen mal. Cuando yo me distancio, entonces vienen las dificultades. Cuando yo me distancio, viene la enfermedad. Cuando yo me distancio, el enemigo me quita lo que yo te pude haber dado, Señor. Cuando yo me distancio, mi espíritu se contristece. Cuando yo me distancio, no avanzo. Cuando yo me distancio, no crezco. Cuando yo me distancio, Señor, no prospero. Cuando yo me distancio, mi familia va en decadencia. Cuando yo me distancio, Señor, no provoco algo que pueda darme el fruto de mi trabajo o el dinero que yo tengo, lo que yo hago, Señor, no tiene fuerza, no tiene poder, se delimita a un límite nada más, solo tiene un límite, no puede ir más allá. Pero cuando yo estoy cerca, Señor, todo me sale bien, todo prospera. Me dedico a algo y llega gente y que recomendado de aquí, que recomendado de allá, me prosperas, me das más, me bendices, mi familia tiene un código de edad, mi esposo es proveedor. Entonces quiere decir que el acercamiento con Dios arregla todo lo que tenemos que hacer. Nos confronta a decir, no te preocupes, ahí sí viene la dependencia, porque cuando tú estás cerca, cuando tú y yo estamos cerca de Dios, podemos decir, tranquilos, Dios proveerá y tenemos la seguridad de que va a responder. Pero si estamos lejos de nuestro Señor y decimos, no se preocupen, hay que depender de Él, como dice nuestro pastor, y Dios proveerá. ¿De dónde va a proveer si la siembra ha sido escasa? Y dice la palabra, si tú siembras escasamente, no habla de que vas a cosechar en abundancia. No. Por eso, como yo les decía el domingo, necesitamos arrepentirnos de a lo mejor estarle quitando lo que le corresponde al Señor para que la cosecha, entonces ahí se aplica, cuando uno se arrepiente, el Señor puede cambiar tu cosecha en una cosecha abundante, pero solo Él puede hacer que las cosas sucedan, no nosotros, hermano. Yo te lo digo con grosura, no razones. No importa qué cantidad es, no importa qué esfuerzo te costó, no importa que creas que es tuyo, tú simplemente dile, Señor, yo me comprometí y aquí estoy fielmente muriendo por ti, porque yo sé que si yo muero por ti, tú salvarás mi vida, pero necesitamos aprender a confiar en el Señor, hermanos. Dejemos que Dios sobre en nuestra vida, que cuando hablemos de expansión, también sea un pueblo que se expanda. Cuando hablemos de expansión, también sea algo que es grande, que nosotros podemos hablar y decir, no es que yo me expandí en mi conocimiento, yo me expandí en amor. ¿Por qué? Porque eso hizo que nosotros tomáramos el control. ¿Pero de qué manera? A través de la palabra de Dios. Pero mire, dentro de estos versículos también, en el contexto, hermano, muchos dan cuando todos dan. O cuando todo va bien. A veces muchos de nosotros damos cuando todo va bien, cuando tenemos, cuando a lo mejor de lo que tenemos fue lo que nos sobró y creemos que tenemos. Pero los macedonios, mire, los macedonios dieron cuando todo iba mal. La pregunta es, las cosas, hermano, que estamos viviendo en este tiempo se van a empeorar. Y aun cuando las cosas estén mal, aún a la manera de los macedonios, ahí nosotros tenemos que dar. Aunque todo vaya mal, ahí tenemos que dar. Porque entonces podemos entender que si en lo poco, cuando no teníamos, dimos, entonces el Señor dice, siervo fiel y bueno, entonces cuando yo te prospere, estoy seguro que el código y la revelación que ya cayó en tu interior va a hacer que tú des. Y cuando nosotros como padres o ustedes como padres tienen un buen hábito, hermano, los hijos por consiguiente dan. Ahora podemos entender por qué muchos jóvenes no tienen el código de la ofrenda. No le dan valor a la ofrenda y deberían de preocuparse porque lo que ellos siembren hoy es el futuro que le van a dar a sus familias. Y yo no entiendo, a veces como joven no doy nada, me presento y no doy ofrenda, me presento y solamente... ok, Señor, ya vine, hice mi servicio, sale, me voy. Pero ¿y entonces cuál va a ser el futuro que vamos a tener? Entonces viene la unción familiar y si tu familia venía de una miseria, ahí en el mismo ciclo, ahí vamos a continuar. Porque hermano,
Usted y yo tenemos la oportunidad de a lo mejor comer algo mucho mejor, de ir a un buen lugar, tal vez de decir, híjole, es que yo en el lugar donde yo voy el agua me lo dan en una copa, ¿no? Y hasta se ve bonito, en un plato así de cerámica. Todos tenemos la oportunidad, pero no lo hacemos porque no podamos. El simple hecho no lo hacemos porque es como decirle al Señor, Señor, yo sí amo tu casa. Yo me comprometí con tu casa, con la visión de esta casa. No me quites el privilegio de acercarme a ti a través de mis bienes y de lo que yo poseo. Hermano, usted y yo lo que tenemos proviene de Dios, no proviene del hombre ni del esfuerzo personal. Todo lo que usted y yo tenemos proviene de Dios y eso es lo que me apasiona por Dios. Porque si yo me acerco más a Él, estoy seguro que Él más me va a bendecir. Si yo me hago más con Él, estoy seguro que Dios va a decir de donde no hay, de donde tú menos te lo esperas. Si podemos aplicar la palabra en un de repente, había miseria, había necesidad, había un estancamiento, yo no prosperaba, pero como yo creía tu palabra, empecé a hacer códigos o principios de bendición que me llevaron a la abundancia, en esa abundancia que habla del Señor, que no se termina, sino que es para siempre. Mire, hermano, en el versículo 2, la prueba revela la profundidad de su amor por Dios. ¿Cómo amaban a Dios? ¿O cómo deberíamos amar a Dios para poder dar? Pablo une dos conceptos opuestos, la prueba y el gozo. Por eso yo le digo, ¿cómo? ¿Cómo que ante la adversidad tenemos alegría? Si a veces viene la prueba y lo que menos hacemos es acercarnos a Dios. Su profunda pobreza de los macedonios abundó en riquezas de su generosidad. Humanamente no tenían recursos, pero espiritualmente eran ricos. Humanamente, hermano, no tenían, eran pobres, dice la palabra, eran pobres, no tenían para dar. Pero aquí adentro, eran ricos porque sabían de quién venía la bendición. En el versículo 2, hermano, también, Dios no mide cuánto queda después de dar. Dios no mira eso, sino Dios mira cuánto amor hubo en el dar. Y eso es algo que necesito que usted lo entienda hoy. El Señor no mira lo que vas y depositas, porque el Señor lo entiende hasta cierto punto y dice, Él se comprometió conmigo, estoy seguro que Él tiene que cumplir, pero lo que ve es cómo vienes a dar. ¿Cuál es tu amor por el dar? Y ahí entramos en un problema. Porque a veces nos gana la avaricia, la altivez, lo que poseemos no lo queremos entregar. Dice la palabra en la escritura, aún de sus bienes personales. Entonces nosotros debemos de entender que no nos están quitando, sino que Dios nos quiere dar más. En el versículo 3, su ofrenda representó fe, dependencia de Dios y sacrificio. La verdadera ofrenda tiene costo, hermano. La verdadera ofrenda, así como usted y yo, tiene un costo, tiene un sacrificio. Necesitamos cambiar para poder ayudar a otros. Necesitamos modificar nuestra manera. Lo veíamos ayer en doctrina. Necesitamos pensar diferente, tener un pensamiento diferente. Y eso es a lo que yo le pudiera decir aún a los jóvenes. Jóvenes necesitan tener un pensamiento diferente. No se trata de la cantidad, sino que tú cuando entregues lo que del Señor te proveyó, eso te cause alegría y digas, ahorita no lo veo, Señor, no entiendo, no veo nada, yo sé que estoy sembrando, estoy joven, estoy sembrando, pero tal vez cuando Dios te traiga la persona indicada te vas a dar cuenta que el fruto de tu buena siembra va a traer una cosecha y vas a poderle ofrecer una vida digna a tu familia, porque todos vamos a pasar por el proceso donde tengamos que ser los que busquen un futuro bueno para la familia. Pero mire, me gustaría poder aportar un poquito de lo que ustedes han estado escribiendo. Dice nuestro hermano Arturito y nuestra hermana Lili que nuestro Dios no se queda con nada, nos abre las puertas de una manera sobrenatural y eso es una marca muy bonita de Dios, lo sobrenatural. Tu mente tiene una visión, tus ojos llegan a un punto, pero Dios quita eso y pone aún más territorio, siempre algo sobrenatural. Una metanoia, así es, cambio de mente. Es el fruto del Espíritu que es el gozo, es por
por dar por obediencia a nuestro Dios. Y aún, hermanos, aún sabiendo que tenemos que dar a Dios por obediencia, a veces nos falla. Pero mire, también dice en la parte de la escritura, en el versículo 4, de la misma iglesia de los macedonios, dice: y hasta nos rogaron mucho que los dejáramos colaborar con esta ayuda al pueblo de Dios. Imagínese usted tenerle que rogar a alguien, decirle: déjenme dar más. No, yo quiero más. Ya di, pero quiero traer más y más y más y más. Así dice la palabra. Y hasta nos rogaron mucho, imagínense. Y a veces, en un momento, hermano, donde nosotros estamos en la congregación, nuestros líderes o nuestras autoridades ruegan para que las personas participen o puedan dar o puedan sacrificar hasta cierto punto, pero ocurre lo contrario. Los macedonios rogaban por participar. Imagínense, hermano, que nosotros roguemos por participar. Cuando alguien entiende el reino, no ve la ofrenda, hermano. Cuando tú entiendes el reino de Dios, no ves la ofrenda como una pérdida, sino que la ve como, sino tampoco la puede ver como una obligación, ni como pérdida, ni como obligación. Ese código tiene que ser quitado. Ese código tiene que ser arrebatado, ni por obligación, ni por pérdida. No es una pérdida ni es una obligación. Nosotros tenemos que entender que el valor de la ofrenda y de los sacrificios tienen que ser un privilegio que hagamos por el servir a Dios. Eso es la marca de un buen servidor. Me presento con mi mejor ofrenda. Esa es la marca de un buen servidor. Yo mismo como ofrenda me presento sin mancha y sin arruga. Acuérdese del carnero, tenía que ser presentado sin defecto, y usted y yo como ofrenda y nuestra ofrenda tiene que ser sin ningún defecto, sabiendo que Dios se va a agradar, porque Dios ve el amor con el que nosotros ejercemos el dar, la intención. Si nosotros pasamos con alegría, el Señor dice: bien has hecho, hijo fiel, bueno, lo entregaste. Pero mire lo que dice este versículo, dice más adelante: ay, Jesús, dice, hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. De este modo, ¿qué dice la palabra? Hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Antes de entregar dinero, hermano, los macedonios entregaron su voluntad y su corazón a Dios, así como su vida. La ofrenda material fue simplemente la evidencia de una consagración pura. Cuando nosotros traemos y entregamos y le damos valor a la ofrenda, quiere decir que tenemos una evidencia, consagración, una evidente comunión, una evidente revelación, porque estamos cerca de nuestro Señor. Ya no lo vemos como lo material, sino vemos que es un código espiritual, es un principio espiritual que nos va a llevar a que nosotros como familia estemos resguardados, porque recuerde que los macedonios estaban en las dificultades, pero nosotros protegemos nuestra familia, protegemos nuestros bienes, protegemos que no nos quite nada el enemigo, sino al contrario, que Dios nos pueda dar aún más. Entonces, hermano, mire, por causa del tiempo lo voy a dejar en este versículo, pero es importante, hermanos, que nosotros como pueblo de Cristo entendamos la realidad de la ofrenda, el valor de la ofrenda. No se trata de lo material, se trata de un principio que nos lleve a demostrar que nosotros estamos cerca de nuestro Padre, hermano. Por eso yo le digo, uno cuando habla de ofrenda puede ser uno dinero, me van a pedir. No, hermano, no. Cada uno dé conforme su corazón ya lo dispuso. Nadie te tiene que obligar, nadie te tiene que decir, y es esto, y lo vas a hacer y punto. Y es que el Señor, como diría nuestro pastor, como padrastro, no, y esto, y así, y punto, y dice la palabra. No. Tiene que ser tocado tu corazón,
el Señor te tiene que acercar, más bien tú tienes que acercarte al Señor, el Señor en su consagración, el Señor te equipa, el Señor te prepara, el Señor te bendice y el Señor te va preparando para que entonces lo que nosotros vemos en lo material se convierta en una evidencia espiritual, en una consagración, en una separación, en un pulimiento de lo que es espiritual, porque eso es lo que hace la ofrenda, hermano. Nos bendice. La ofrenda nos abre el entendimiento, la capacidad de morir a nosotros mismos, de ya no pensar yo, sino decir, entonces ya tienen que morir a sí mismos, rendirse a sí mismos. Y ahí el asunto. Entonces, yo quiero que en esta noche usted comprenda, hermano, que si nosotros razonamos mucho este tiempo, este proceso de la ofrenda y el valor de la ofrenda, es porque estamos apartados del Señor. Es una manera que podemos evidenciar cuando no estamos cerca del Señor, cuando nos cuesta, cuando se nos obliga, cuando no nos permite el gozo o lo que traemos dar con gozo, con alegría. Y esta noche tiene que ser modificada nuestra ofrenda. Ahora, no solamente viéndolo diciendo, no, Señor, no me estás quitando, no estoy perdiendo, no me estás arrebatando. No, yo estoy dando porque yo hice un voto contigo. Mi altar tiene que arder. Hermano, recuerde cómo se llama su altar. Y su altar necesita un sacrificio, su altar necesita una ofrenda, su altar necesita estar ardiendo constantemente. Porque tenemos que entrar con una ofrenda, tenemos que presentarnos no solamente con ofrenda, sino siendo nosotros la ofrenda. Pero ¿cómo? Sin mancha, sin defecto, una ofrenda perfecta, una ofrenda que diga el Señor, ay, lo acepto como olor agradable, y que lleguemos al punto que digan, que cuando salgamos de darnos o de darnos como ofrenda, o dar nuestra ofrenda, diga el Señor, pues ha sido aceptado, hagámosle fiesta al Rey de Reyes. Eso es lo importante. La ofrenda marca puntos muy importantes de nuestra vida, pero tenemos que reflejar que realmente lo estamos entendiendo, hermano. Yo se lo digo porque yo lo pude entender y ahora realmente puedo aplicar el versículo. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Y de una manera, dice la palabra, que en lo que les daba de los dones, diferentes maneras de servir. En el área que usted esté o que yo esté, hay que servir con amor, pero siempre hay que presentar en nuestro servicio lo mejor al Señor, así como la ofrenda lo mejor al Señor. Le vuelvo a repetir, no es dinero, no es la manera solamente material, no, es una manera de demostrarle a Cristo que yo quiero estar cerca de Él, que yo quiero permanecer junto a Él, que yo quiero que el Señor se haga cargo de mi futuro, que ante la adversidad yo esté alegre, que aunque la pobreza yo dé no solamente lo que me corresponde, sino dé aún más. Pero yo sé que el Señor nos va a bendecir, hermanos, y que el Señor siempre es bueno, siempre es bueno. Soy testigo de que el Señor siempre es bueno con todos aquellos que dan con alegría. Pero vamos a dejar este tiempo en manos del Señor, hermanos, que nuestro Padre bueno y verdadero nos ayude. Sé que hay muchos cuestionamientos con respecto a esto, tal vez muchas mentalidades, muchas formas de pensar. Pero no lo digo yo, hermano, lo dice la palabra, y si lo dice Dios, no hay nada que se pueda levantar en contra de lo que el Señor nos ha enseñado. Así que yo te doy gracias, Señor, por este tiempo, que así como la Santa Cena, Señor, tiene un valor muy especial, Padre, porque moriste por nosotros, porque fue a precio de sangre que tú nos compraste, porque tú tomaste la cruz, Señor, y sabías que tenías que morir, Padre, para poder gobernar, Padre. Que sacrificaste mucho, Señor, para que nosotros pudiéramos tener vida, una oportunidad, Señor. Que podamos llegar a la Santa Cena no solamente arrepentidos, Señor, sino con una ofrenda que sea agradable a ti, Señor, que suba como olor grato, Padre. Que aún a la manera de la viuda, si fuera nuestro sustento, Señor, sabemos que no se quedará ahí, porque todo lo que hacemos es una siembra, Señor.
Y si sembramos todo lo que tenemos, yo estoy seguro que tú abrirás tu mano, las compuertas de los cielos, y nuestros graneros se van a llenar, Señor, no solamente para que nosotros tengamos, Padre, sino aún para poder compartir con alguien más, Señor. Gracias por aquellos que comparten lo que tienen en sus graneros con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias por los que se desprenden, Señor, o desprenden un poco de su gracia, Señor, de la gracia que tú les has dado para bendecir a tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Bendícenos, Señor, y que en este tiempo, Señor, le podamos dar no solamente como ritual, sino le podamos dar un valor a la ofrenda, Señor, un valor que sea agradable para ti, Señor, porque tú eres tan valioso para nosotros que necesitamos dar fruto de aquello que nos es importante, Señor. Que mi ofrenda me acerque a ti, Señor. Que cada día esté más cerca de ti. Entre más des, Señor, más cerca pueda permanecer de ti, a la manera de Juan, Señor. Tal vez recostado en tu pecho, Señor. Y que yo pueda recibir todas las bendiciones. Y que mis hermanos puedan recibir una doble porción, Señor. Pero que la generosidad no venga de lo material, sino venga del amor con el que lo damos, Señor. Yo te doy gracias en esta hora. Bendigo sus trabajos, bendigo sus negocios, sus emprendimientos, Señor. Que no seamos movidos por creer que son clientes, sino que las personas sean movidas por ti, para que nos busquen, Señor, y nos puedan bendecir. Porque dice tu palabra que tú usas aún al impío para bendecirnos, Señor. Y así declaramos que del norte, del sur, del este, del oeste, vendrán y seremos una iglesia próspera, Señor, y que de la misma manera que prosperemos, nuestra mano sea generosa, Señor, en todo momento, Padre. Yo te doy gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que tengan una excelente noche. Bendiciones.